del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 15 de octubre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos de Radio Caracas Radio, y a esta hora vamos a conversar con un invitado muy especial a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas horas en relación a los migrantes venezolanos y las declaraciones que ha ofrecido el régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña, y ya lo veo por aquí en la sala de Zoom, el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Bienvenido. Un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Pues, profesor, yo le pediría un comentario inicial acerca de esta declaración. Antes de entrar en las relaciones entre Venezuela y Colombia que ha ofrecido Nicolás Maduro y otros voceros del régimen venezolano, amenazando con elevar denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Colombia por el supuesto trato que ha dado a los migrantes venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, yo creo que el gobierno venezolano, Miraflores, tiene entre sus derechos recurrir a la Corte. Por eso varios países latinoamericanos han recurrido a la Corte Penal Internacional para presentar la grave y sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. Ahora, que desde Miraflores ya tengan sentencia es lo que sorprende, porque claro que ha habido una situación delicada de venezolanos en la frontera y constantemente ocurren problemas. Eso debería meritar una investigación independiente. Así como la señora Bachelet pidió una investigación independiente por la muerte de un preso político recientemente en Venezuela, pues también debería pedir una investigación independiente. Lo delicado, lo sorprendente es que ya hay sentencias sin haber hecho la investigación. Ya se acusa al presidente Duque de ser el responsable, sin ninguna investigación de por medio. Entonces eso hace perder credibilidad. Eso deteriora las instituciones. La Corte Penal no quiere que se le manipule de esa manera. Quiere que se presenten expedientes, que por cierto tienden a tardar mucho, o al menos la fiscal anterior los hizo tardar mucho y los archivó en cierta medida. Pero ese es el ejercicio de la normativa, ese es el debido proceso. No emitir juicios con sentencias y con resultados que son, graves y que no han sido objeto de una investigación. Varias inquietudes, profesor, a la luz de lo que usted menciona. En el caso específico del asesinato de 2 jóvenes venezolanos en el norte de Santander, efectivamente está abierta una averiguación y las versiones iniciales hablan de la acción de grupos irregulares detrás de este asesinato. Y yo le pediría un comentario porque si esto se confirma, muchos de estos grupos tienen presencia en buena parte del territorio venezolano. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Por lo que acabas de decir, muy claro, muy acertado, es que yo insistiría en que debe ser una comisión internacional independiente, nombrada por el área de derechos humanos de las Naciones Unidas, porque siempre va a haber el falso discurso y la grave sospecha de que si la investigación la hacen instancias colombianas, están manipulando la información, están mintiendo. Siempre se va a desconocer los resultados de cualquier investigación del gobierno colombiano. Creo que sería muy importante para Colombia misma, para la comunidad internacional, que un grupo independiente
de juristas, de conocedores de la temática, pueda corroborar cuál es la magnitud de los hechos ilícitos, cuál es la magnitud de las manos oscuras, de los movimientos irregulares que conviven en la frontera y hacen negocios multimillonarios. Bueno, eso hay que investigarlo y denunciarlo. A lo mejor ya cuando se dijera algo así, cuando las Naciones Unidas o la OEA discutieran algo así, entonces la postura de Miraflores sería otra. Claro, y esto llama la atención especialmente, profesor, si me permite, luego de el último informe de la organización Inside Crime, que tiene sede en Colombia, a propósito de lo que está ocurriendo justamente en la frontera entre Venezuela y ese país. Ellos hablan de la presencia de grupos irregulares que intentan tomar el control del tráfico ilegal de drogas con la complacencia, la complicidad de, en algunos casos, autoridades venezolanas. Y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Bueno, María Alejandra, muy grave todo lo que acabas de decir. Yo no puedo emitir una opinión sino quedar absolutamente impactado y de nuevo insistirle al gobierno de Colombia que trate de llevar eso a las instancias internacionales y que la investigación salga de las manos del gobierno colombiano para que se fortalezca aún más el resultado, la credibilidad, la presión a los responsables. Y si Miraflores tiene complicidad en esa situación, pues debe denunciarse a todos los niveles, pero repito, la mayor credibilidad vendría de una instancia independiente. Siempre va a quedar la sospecha de que es un juego, un enfrentamiento político, esta relación suma cero en la que están los dos gobiernos atacándose mutuamente y perdiendo los más vulnerables, perdiendo la población débil, perdiendo los más necesitados. Eso es lo que realmente está ocurriendo con un falso discurso del apoyo a los pobres, con un falso discurso de un gobierno socialista que responde a los intereses del pueblo, y es precisamente los intereses del pueblo los que se están destruyendo con estas políticas. Ahora, tengo que preguntarle, profesor, porque está abierta una discusión ahora mismo, luego del anuncio de la apertura de la frontera, la reapertura, mejor dicho, de la frontera entre Venezuela y Colombia, la necesidad de, regularizar, si es posible, esta situación. ¿Qué puede decirnos? ¿Cuál es su opinión? Lo escuchamos. Bueno, creo que soy uno de los millones que creyó que eso era factible, que creyó que realmente estaban avanzando en eso, pero claro, siempre es muy difícil creer en la buena fe en Miraflores, siempre hay alguna intención política detrás. Entonces después observamos que un candidato a las elecciones de noviembre se tomó el tema en sus manos, asumió el protagonismo, el liderazgo, y luego empezamos a ver la información de que no se había abierto nada, que seguían las trochas funcionando porque ese es el negocio negro multimillonario que debe llegar a instancias de poder, esos beneficios seguramente, porque lo conveniente, lo necesario, lo que garantiza la salud, la seguridad, es abrir con todos los controles necesarios y con comisiones binacionales de lado y lado. Eso es lo que beneficia a los más vulnerables. Lo que está ocurriendo hoy día es el beneficio a los negocios ilícitos y a los negocios sucios. En estas condiciones, sobre todo teniendo en cuenta la crisis institucional que afecta a Venezuela, ¿es posible pensar en una regularización, al menos de esta situación específica en la frontera, profesor? ¿Qué opina usted? Sí creo porque unas son los discursos y las instancias en las capitales y otro el personal técnico, el personal oficial que vive en frontera, que tiene una cultura distinta, que ha vivido toda su vida, tiene sus familias. Creo que allí hay una población totalmente interesada en lograr una flexibilidad, una viabilidad de los temas humanitarios, salud, educación, pero incluso de temas comerciales. Creo que
autoridades locales, comisiones creadas a nivel local, con participación de organizaciones no gubernamentales e incluso de la Iglesia Católica, podría generar un esquema viable de funcionamiento muy controlado, muy seguro, pero eso naturalmente choca contra los intereses oscuros que se están enriqueciendo en la frontera. Claro, porque pienso en materia de seguridad, ¿es posible establecer algún tipo de acuerdo? Da la impresión que no, pero ¿qué opina usted? Uno tenía la esperanza, uno creía que era posible, pero naturalmente si hay beneficios en las alturas del bloque en el poder, pues naturalmente no van a permitir que esas alteraciones de los beneficios puedan ocurrir. Muy lamentable. Hubo el temor incluso de que los anuncios fueran estrictamente limitados a la campaña política por el 21 de noviembre. Pero es que ni siquiera eso está resultando porque no se ha abierto realmente y están en campaña electoral. Bueno, viven en campaña electoral permanentemente, pero ahora formalmente el 21 de noviembre está cerca. Entonces, sí se ha debido haber abierto si respondía a intereses fundamentalmente electorales, pero eso también ya es cuestionable, eso ya también es dudoso, porque no se ha abierto. Pareciera que los intereses oscuros son tan poderosos que logran superar al candidato del sector oficial que estaba haciendo campaña con este tema y bueno, a todos los grupos locales, regionales, a todos los grupos de interés, porque la apertura no se ha dado. Pero fíjese, con relación a este informe fechado el 13 de octubre de esta organización Inside Crime, ellos dicen, hace mucho los grupos insurgentes colombianos se establecieron en Venezuela buscando un refugio fuera del alcance del ejército colombiano respaldado por Estados Unidos. El régimen chavista los recibió con los brazos abiertos como aliados contra un enemigo común imperialista, esto lo ponen entre comillas, pero ahora algunos de ellos son invitados indeseados y extremadamente peligrosos. En este contexto, profesor, yo insisto, ¿es posible establecer algún tipo de cooperación en materia de seguridad tomando en consideración esta situación en específico? ¿Qué puede decirnos? Yo lo creía factible, insisto, yo lo creía factible porque no es abrir muchos puntos, es concentrarse fundamentalmente en el tema del puente, el área oficial fundamental, donde estaban los containers que entiendo que se retiraron, y con controles de autoridades locales y del apoyo de la sociedad civil. Eso yo lo creía factible. Pero si el panorama se está tornando al estilo de Apure, donde ya se están repartiendo espacios, recursos, pues se va tornando prácticamente imposible. Pero eso también da una señal al mundo de la grave debilidad en la gobernabilidad venezolana. Eso que en la normativa internacional tienden a llamar Estado fallido, cuando no hay la capacidad de controlar plenamente el territorio nacional. Profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero a propósito de esta situación de Estado fallido en Venezuela, probablemente es una de las razones del éxodo, uno de los más grandes del mundo, que va en el camino a superar el sirio. Yo le pediría un comentario porque esta declaración de Nicolás Maduro sobre una supuesta denuncia ante la Corte Penal contra Colombia por el trato que ha dado a migrantes venezolanos ocurrió justo el día en que se entregó el primer carnet o tarjeta, la primera tarjeta del Estatuto de Protección Temporal, que es una medida extraordinaria para regularizar a los venezolanos. Yo le pediría un comentario sobre este tema, es decir, el discurso oficial del chavismo choca abiertamente con la realidad, o al menos la crisis que está administrando Colombia en este momento. Le ruego que permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, conversando con el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano acerca de las relaciones entre Venezuela y Colombia a la luz de las últimas declaraciones o producto de las últimas declaraciones de Nicolás Maduro referidas a el supuesto trato a migrantes venezolanos y una supuesta denuncia que va a elevar ante la Corte Penal Internacional. Y yo le dejaba una inquietud al profesor porque este tipo de declaraciones se da en momentos en los cuales avanza el proceso de integración, o al menos este esquema del Estatuto de Protección Temporal que ha creado el gobierno colombiano para regularizar a los venezolanos. El país que ha recibido mayor cantidad de migrantes del mundo, profesor, 1.8 millones de personas. Yo le pedí un comentario, ¿qué puede decirnos? Bueno, con la pregunta creo que tú lo has respondido, María Elena, porque es la constante contradicción en el manejo de los asuntos internacionales de parte de Miraflores. Es el permanente ataque sin argumentación, sin pruebas, por una parte, pero en este caso más grave aún, porque tú lo has señalado muy bien, aquí las pruebas son totalmente contrarias. Por eso es que creo que se la están poniendo también en bandeja a Bogotá, al Palacio Nariño. Palacio Nariño lo que tiene que mostrarle al mundo pruebas, hechos contundentes y compararlo de cómo fueron tratados los colombianos en Venezuela unos años atrás, que es parte de los elementos que están en los expedientes contra Venezuela, contra Miraflores, en la Corte Penal Internacional. Bueno, creo que aquí corresponde una enorme tarea de medios, de estrategia comunicacional por parte de la Casa de Nariño, bueno, para que el mundo vea con pruebas contundentes, con datos, con cifras, con hechos, cómo en efecto se está dando un trato que ya empieza a ser bien distante de algunos países de América Latina. Al menos recordemos el incidente tan delicado en Chile, donde el ataque xenofóbico fue muy pronunciado. Recordemos la campaña electoral de Perú Libre en Perú, que tenía como uno de los temas del propio Castillo. Afortunadamente creo que lo ha ido sacando de su discurso él, pero ahora que va a entrar en conflicto con el partido, porque el partido Perú Libre, que es su partido original, no creo que le quiera aprobar el gabinete en el Congreso. Ahora el tema venezolano puede exacerbarse de nuevo, porque es una de las banderas xenofóbicas de Vladimir Cerrón y de Perú Libre. En consecuencia, le toca ahora una tarea muy importante a Pedro Castillo, a la sociedad civil peruana, para calmar los aires xenofóbicos. Creo que en eso el gobierno colombiano lo ha manejado muy inteligentemente para evitar conflictos innecesarios, por una parte, y por otra, aprovechar una población que en su gran mayoría, no puedo decir la totalidad, pero en su gran mayoría es trabajadora, es honesta, está buscando espacios para aportar al máximo a beneficio del país receptor, del país anfitrión y también de sus necesidades.
Profesor, en el corto y el mediano plazo, ¿cómo ve usted las relaciones entre Venezuela y Colombia a la luz de lo que ha ocurrido? El presidente Iván Duque por primera vez habla de la posibilidad, por ejemplo, de abrir algunos consulados o reabrir, mejor dicho, algunos consulados en nuestro país. Sin embargo, continúa esta tensión permanente entre ambos países. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que el presidente Duque está reaccionando como funcionan las verdaderas democracias. Qué envidia. No creo que el presidente Duque esté tan deseoso de hacerlo, pero está recibiendo mucha presión de su sociedad civil, de sus empresarios, de sus sindicatos, de sus grupos comunitarios, que quieren que se pueda ir progresivamente resolviendo temas claves en la relación bilateral, de orden humanitario, sanitario y económico-comercial. Eso es muy sano, eso es muy conveniente. Eso es sacarlo del micrófono, de la diatriba, pero eso es casi imposible, como tú bien lo has señalado, María Eugenia, es casi imposible en Miraflores, donde todo responde a un juego geopolítico, a una racionalidad ideológica y en consecuencia una ceguera. No hay, con ideología de por medio, con la ceguera ideológica de por medio, no hay posibilidad de establecer un mínimo de racionalidad en la relación. Es lo más adecuado, la relación consular es muy importante, la normativa consular es la normativa del trabajador, de los sectores más sensibles, del que se mueve por razones de salud, educación o algún tipo de trabajo. Esa es un área fundamental para beneficiar a los más débiles. Eso está más claro en Colombia y esa es la presión que está recibiendo la Casa de Nariño. Profesor, nos llamó la atención que el régimen de Nicolás Maduro levantara la bandera de la Corte Penal Internacional en momentos en los cuales se espera que el fiscal de esta instancia judicial anuncie si abre o no una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país, al menos en la expectativa que existe entre algunos defensores de derechos humanos en Venezuela, sobre todo a finales de este año cuando se presente el informe de la Fiscalía. ¿Qué opina usted sobre este tema? ¿Tiene o no tiene que ver ambas cosas? Lo escuchamos. Yo espero que el nuevo fiscal conozca, y si no lo conoce, debería profundizar en la geopolítica del autoritarismo. La geopolítica del autoritarismo, su objetivo es enredarlo todo, con un discurso manipulador en el que la víctima pasa a ser culpable. El culpable del crimen es la víctima. Entonces sí, hay un juego muy hábil. Recordemos que también se está abriendo investigaciones en distintas instancias sobre los graves efectos de las sanciones, según Miraflores, a la población, desconociendo que la política macroeconómica, que las expropiaciones e invasiones son los orígenes fundamentales de esta destrucción económica del país. Ahora se está pidiendo a los organismos internacionales que investiguen las sanciones que aplican los Estados Unidos o la Unión Europea como la causa fundamental de la crisis humanitaria de Venezuela. Eso no es cierto, pero eso se repite constantemente, se manipula el discurso, se enreda la situación y termina la víctima siendo el culpable. Profesor Félix Gerardo Arellano, como siempre un gusto conversar con usted. Gracias por atendernos, acompañarnos, internacionalista, expresando opinión, análisis acerca del tema que hemos tratado a esta hora, que tiene que ver con las relaciones entre Venezuela y Colombia. Nosotros vamos a la pausa, a regreso más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Rivas Mijares y la ingeniería sanitaria. Haber contribuido a salvar vidas es básicamente lo que yo he hecho. Así entendía el doctor Gustavo Rivas Mijares su visión como ingeniero sanitario y ambiental a través del ordenamiento del conocimiento necesario para asegurar el abastecimiento seguro, oportuno y sano de las aguas. El doctor Gustavo Rivas Mijares nació el 7 de noviembre de 1922 en la ciudad carabobeña de Valencia. En 1945 se graduó de la Universidad Central de Venezuela y ese mismo año recibió su doctorado en ingeniería de la misma institución. En 1956 funda la cátedra y el departamento de ingeniería sanitaria en su alma mater. El doctor Rivas Mijares fue un escritor consumado y sus libros son, sin duda, su contribución esencial. 3 de sus obras publicadas entre 1957 y 1967 se convirtieron en referencias obligadas para generaciones de ingenieros, quienes se intercambiarían repetidamente el «Consúltalo en el Rivas Mijares». Como investigador, el doctor Rivas Mijares hizo hincapié en la adaptabilidad de la ciencia al entorno local. En los años 40, el Instituto Nacional de Obras Sanitarias, INOS, diseñaba con datos de lluvias de países de otras latitudes. El doctor Mijares, entonces, insistiría en la necesidad de conocer la influencia de los parámetros ambientales locales en el diseño de procesos de ingeniería sanitaria. El doctor Rivas Mijares presidió la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales entre 1981 y 1983 y fue individuo de número hasta su fallecimiento en 2014. Perteneció también a otras 7 academias extranjeras. Hoy, cuando gran parte de la población no tiene acceso estable a agua potable, se hacen indispensables hombres como el doctor Gustavo Rivas Mijares. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a esta hora hablamos con Rafael Uzcategui, quien es coordinador en general del Programa Venezolano de Educación Acción Provea, quien hoy cumple 33 años. Rafael Uzcategui, gracias por atendernos y, como lo decía en privado, feliz aniversario a pesar de las circunstancias actuales de nuestro país. Bienvenido. Gracias, María Alejandra, y bueno, encantado como siempre de estar en tu programa. Han sido 3 décadas de muchos desafíos y aprendizajes y ojalá nos permitieran celebrar estos 30 años. Pues la verdad, mucho interés de conversar con Rafael Uzcategui acerca de lo que han visto ustedes
luego de 3 décadas en materia de derechos humanos. Yo le preguntaría si este es el peor momento que les ha tocado vivir en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, desde el año 1989 Provea viene realizando un informe anual sobre la situación de los derechos humanos y eso nos ha permitido tener una visión panorámica sobre 15 derechos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales. Y normalmente en esos primeros informes siempre habían buenas noticias acompañadas de retrocesos y alertas que tenemos en situaciones de derechos humanos. Bueno, lamentablemente las malas noticias comenzaron a ser mayores a partir del año 2007 con respecto a las buenas noticias. En los últimos 4 informes, lamentablemente, no hemos tenido nada bueno que informar sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Así que sí, efectivamente, estamos en el peor momento en materia de derechos humanos. Hay ausencia de democracia, hay una situación de pobreza muy grave, hay una crisis migratoria que obliga a que los venezolanos se vayan del país buscándose un futuro. Y no solo eso, si me permite, creo que Venezuela nunca había formado parte de un examen preliminar ante la Corte Penal Internacional y yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. Sí, la situación venezolana es precisamente tan preocupante y de tanta gravedad que todos los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos se han activado sobre nuestro país y uno de ellos, precisamente al que más le temen las autoridades, es que la Corte Penal Internacional inicie una investigación formal sobre nuestro país. Hay que recordar que de todos los mecanismos internacionales de protección es la Corte Penal Internacional el único jurídicamente vinculante, porque el resto de los mecanismos apelan a la buena fe diplomática en el cumplimiento de los estados. Así que es la Corte Penal Internacional la que, por ejemplo, podría hacer una orden internacional de privación de libertad contra personas que estén siendo investigadas por crímenes contra la humanidad. Y si en el caso que prospere, que desde Provea tenemos todas las buenas expectativas que así va a ser, en el caso de que prospere una investigación sobre nuestro país, va a ser histórica dentro de la Corte Penal Internacional, porque sería la primera vez que sobre América Latina se abre una investigación formal sobre un caso por delitos contra la humanidad. Estoy con nuestro invitado porque el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene previsto visitar Colombia y ha trascendido que el régimen venezolano está haciendo todo lo posible para que visite nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, esa es la información que tenemos, que el doctor Khan va a visitar Colombia, donde también hay un examen preliminar abierto, y dentro de esa visita a nuestro continente tendría todas las intenciones de, si las autoridades lo permiten, ingresar a nuestro país para poder pues tener una reunión con los diferentes sectores del sistema de administración de justicia, las autoridades, pero también especialmente con las víctimas y con las organizaciones de derechos humanos. Las autoridades de nuestro país han desplegado una estrategia para simular que hay voluntad para cumplir la justicia, para promover investigaciones en materia de violaciones a los derechos humanos, pero nosotros creemos que esas investigaciones que se han anunciado no son genuinas, que una característica precisamente que exige la Corte Penal Internacional sobre el tipo de procesos penales e investigaciones que se realicen sobre casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. Así que en el caso de que eso ocurriera, de que el fiscal finalmente visite nuestro país, va a ser una oportunidad para que tenga el testimonio directo de todas las personas que han sido afectadas de graves situaciones violatorias a su dignidad de nuestro país. La pregunta que yo le haría es, ¿se están preparando ustedes como otras organizaciones no gubernamentales para una posible visita del doctor Karim Khan? Y por otra parte, ¿existe la posibilidad de que, bueno, se establezca algún contacto cuando él se encuentre en Colombia? ¿Eso está planteado? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, mira, efectivamente hay uno de los elementos que la Corte Penal Internacional está tomando en cuenta para decidir si es procedente la visita del fiscal a nuestro país, es si las autoridades venezolanas pueden brindar seguridad a las víctimas y a las organizaciones que se reúnen con el fiscal en Venezuela, porque precisamente hay muchas alertas sobre los riesgos para la seguridad de las personas que han brindado testimonios ante la Corte Penal Internacional. Entonces, eso es uno de los elementos que se está dilucidando, y en el caso que por alguna circunstancia u otra el fiscal no pudiera visitar Venezuela,
hay prevista la posibilidad que se pudiera reunir con organizaciones venezolanas dentro de su cronograma de reuniones en Colombia. Así que sí, hay esa posibilidad ya está planteada. Todavía no hay una decisión que pudiéramos afirmar si el doctor Khan viene o no viene a nuestro país, y en el caso de que se decidiera estar entre nosotros, sí, ya tenemos toda la documentación y especialmente los testimonios de las personas que han sido afectadas, que es para nosotros lo más importante, que él escuche de primera fuente toda la gravedad, todas las circunstancias, todos los agravantes que ocurrieron en las diferentes situaciones que se le han planteado en la documentación que se les ha remitido a la Corte. Ahora, con relación a la seguridad, creo que es un tema a destacar porque en el caso concreto del trabajo de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas han tenido que entrevistar a las víctimas y a sus familiares vía remota y, digamos, con unos mecanismos para salvaguardar sus identidades. Yo le pediría un comentario sobre este tema. Lo escuchamos. Sí, efectivamente la Misión Independiente de Determinación de Hechos no ha podido ingresar a nuestro país porque las autoridades no se lo han permitido. Ellos tienen previsto realizar nuevos informes sobre nuestro país y por supuesto van a continuar intentando tener la posibilidad de ingresar a Venezuela, y además esa negativa es una mala señal que contrasta con esta supuesta voluntad, con esta simulación de justicia que el gobierno intenta promover a nivel internacional. Así que bueno, pues sería muy importante que el fiscal pudiera venir a nuestro país. Pero aquí la gran pregunta que le hacemos a la Fiscalía es si las autoridades venezolanas tienen toda la posibilidad de brindar seguridad a la vida e integridad de las personas que se reúnan con él luego de que el fiscal se retire de nuestro país. Es decir, si no van a haber represalias, si no van a haber intimidaciones, porque este es uno de los mecanismos a los que precisamente más le temen los funcionarios venezolanos, la formalización de una investigación de la Corte Penal Internacional sobre nuestro país. Ahora, a propósito de la información que entiendo ya maneja la Fiscalía y que ha trascendido o ha sido publicada, mejor dicho, en el primer informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que tiene que ver no solo con los testimonios y las prácticas y los posibles delitos de lesa humanidad, también con los lugares de reclusión. Yo le pediría un comentario. Algunos han asegurado que, por ejemplo, el traslado de algunos presos políticos, incluso el caso del general Baduel, su salida de la denominada tumba, responde justamente a este tema, es decir, a la necesidad de, modificar de alguna manera estos sitios de reclusión que ya son conocidos por la comunidad internacional en caso de una visita del fiscal. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, los autoritarismos son igual de predecibles y este comportamiento de intentar simular buena conducta en materia de derechos humanos es la misma actuación que hacen otros países donde existen graves situaciones que también están siendo investigados por los mecanismos internacionales. Es decir, que estos expertos independientes tienen toda la experticia para entender cuando una cárcel ha sido recientemente pintada, cuando hay decisiones que se han tomado debido a la inminencia de una visita o una presencia en el terreno, y nosotros tenemos toda la confianza que estos eventos, estos anuncios que se han hecho recientes, no son suficientes para que las autoridades venezolanas pudieran detener una decisión final de la Corte Penal Internacional sobre abrir una investigación sobre nuestro país. Así que yo quiero decirle a la opinión pública que Nicolás Maduro no está inventando el agua tibia. En otros países donde también actúan los mecanismos internacionales suceden cosas similares, y sin embargo ellos, por toda la experticia, por toda la trayectoria, por toda la experiencia que ya tienen en otras situaciones, por supuesto, detectan rápidamente cuando hay una real voluntad política y cuando lo que existe es la necesidad de retrasar, de impedir, de obstaculizar estos mecanismos internacionales de protección. De hecho, si me permiten, el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas figuran lugares donde presuntamente se tortura, pero que no figuran, digamos, entre los lugares de reclusión oficiales o formales en nuestro país. Una denuncia que, por cierto, entiendo ustedes también han hecho. ¿Qué puede decirnos? Sí, la existencia de centros clandestinos de detención, de privación de libertad, donde las personas son desaparecidas de manera temporal
y esa ausencia de información y de protección es la que permite precisamente que sean objeto de tratos inhumanos, crueles, degradantes y de tortura. Así que nosotros vamos a ratificar esta situación, y precisamente los hechos recientes alrededor del fallecimiento tan extraño del general Baduel, las circunstancias en las que sucedieron, el que no haya tenido una atención médica oportuna, en el caso de que si efectivamente falleció por COVID, que es una situación que habría que aclarar todavía, él no haya tenido la fase de inmunización completa, sino que solamente tendría supuestamente la primera dosis, son elementos entonces que contradicen, que contrastan esta estrategia de simulación de justicia. Así que hoy los familiares pues han dado una rueda de prensa donde ratifican algunas denuncias, y una de ellas fue que se intentó forzar a uno de los hijos del general Baduel para que avalara la versión oficial mediante un mecanismo de hostigamiento al estando privado de libertad. Así que, no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí hay situaciones muy graves, por lo menos desde el año 2014, y estas decisiones atropelladas, improvisadas, no van a modificar de manera sustancial la imagen internacional que tiene el gobierno de Nicolás Maduro como violador de derechos humanos. Pero Rafael Uzcategui, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Ahora que menciona el caso del general Baduel, distintas instancias internacionales, incluyendo la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, han pedido una investigación y una autopsia, incluso independiente, para conocer las razones de la muerte del general Baduel, cosa que no se produjo, por ejemplo, en los casos del concejal Fernando Albán o el capitán Acosta Arévalo. Yo le pediría un comentario de su parte al regreso sobre este tema en específico, tomando en consideración la contradicción de la versión oficial con la versión que manejan los familiares de este oficial. Vamos a la pausa, regreso, le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram, o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap, y despídete del dolor. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Nos acompaña Rafael Uzcategui, quien es coordinador general de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación a Acción, que hoy, por cierto, está de aniversario, cumplen 33 años. Se dice fácil, nos decía nuestro invitado, que sin duda alguna es el peor momento en materia de derechos humanos que ha atravesado nuestro país, al menos en la historia reciente. Y yo les dejaba una inquietud en torno a la petición que han hecho distintas instancias internacionales, incluyendo la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, para que se investigue de manera independiente las razones de la muerte del general Baduel bajo la custodia del Estado. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, es importantísimo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas y otros organismos internacionales estén solicitando una investigación independiente. Que ese adjetivo no es fortuito, porque hay serias dudas acerca no solamente de la versión oficial, que ya hemos conocido todos, sino de la posibilidad que puedan tener las autoridades venezolanas en arrojar luz sobre lo que verdaderamente ocurrió. Es por eso que se está solicitando una investigación independiente que incluya
una autopsia sobre los restos del cuerpo del general Baduel, porque hay muchísimas dudas. Además, los señalamientos recientes de la familia también, por supuesto, son denuncias muy graves que deberían ser debidamente atendidas. Así que nosotros nos sumamos a la solicitud de que haya esta investigación independiente, que además todas las personas privadas de libertad por razones políticas, incluyendo los presos comunes, tengan acceso a mecanismos para garantizar su salud, a tratamientos médicos, a visitas médicas, porque en diferentes ocasiones se denuncia que a pesar de los malestares y de las enfermedades que tienen, esta es una situación que no se les permite, y que finalmente todas las personas que están privadas de libertad por razones políticas puedan recuperar definitivamente su libertad. Sobre el caso de general Baduel, hemos hablado con familiares de presos políticos y otros defensores de derechos humanos. Expresan su preocupación, incluso su temor, a la luz de estos hechos, de lo que denuncia la familia del general Baduel sobre la posible muerte de este oficial por falta de atención médica. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, esto es una situación recurrente. Precisamente esta mañana tuvimos una comunicación de los allegados del caso de Rodney Álvarez, que es un trabajador de Ferrominera, que está siendo inculpado por delitos que presuntamente no cometió, que la propia Organización Internacional del Trabajo, mediante su comisión de encuesta, ha solicitado la liberación inmediata de este trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, que ha tenido una visibilización importante y que para algunos es un preso político debido a retaliaciones que hay contra el secretario general de Ferrominera, el señor Rubén González. Así que y él, digamos, se comunicaba el día de hoy porque el Ministerio Público le ha prometido una visita médica desde hace varios meses, y esa visita no se ha cumplido, y finalmente él continúa deteriorando su salud. Pero eso es un ejemplo de la situación que ocurre con el resto de las personas privadas de libertad por razones políticas, y que evidentemente los familiares del general Baduel habían venido denunciando en las últimas semanas. Tengo que preguntarle, porque además de la situación de los presos políticos, cuando uno lee el récord que ustedes tienen en Provea sobre la defensa de más de 4.000 personas presentadas en tribunales o 5.000 personas beneficiadas de capacitaciones en materia de derechos humanos, más de 5.000 medicamentos recibidos por los eventos de música por medicinas y otros temas. Bueno, esto resalta el trabajo que ustedes vienen haciendo desde hace muchos años en nuestro país. Y yo siempre le pregunto a Rafael Uzcategui, porque en estos 33 años ustedes han defendido a personas de todos los estratos y de todos los sectores de la vida política nacional, incluyendo los que están hoy o representan al régimen venezolano. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Lo escuchamos. Sí, lamentablemente hoy tenemos menos posibilidades y menos herramientas para atender a personas que han sido víctimas de sus violaciones a los derechos humanos. Como tú bien sugieres, por ejemplo, abogados de Provea visitaron a Hugo Chávez en Yare cuando estaba privado de libertad por el intento de golpe de Estado que él liderizó a comienzos de las décadas de los 90. Y también Nicolás Maduro, como sindicalista, fue atendido por Provea cuando se le amenazó con tener consecuencias por su activismo sindical en el metro de Caracas. Entonces, lamentablemente, esas dos posibilidades no las tenemos hoy con las víctimas. Desde el año 2006, Provea no puede ingresar, al igual que el resto de las ONG, a recintos penitenciarios, ni a visitar presos comunes, ni mucho menos a visitar presos políticos. Y hay serias amenazas sobre la posibilidad de continuar nuestro trabajo, nuestra labor en estos momentos. Así que Nicolás Maduro no quiere que ayudemos a otros como en algún momento lo ayudemos a él, con esta campaña permanente de criminalización y hostigamiento, pero a pesar de eso seguimos comprometidos, uno, a seguir dentro del país acompañando a las personas en este momento tan difícil, y dos, seguir hablando alto y claro, diciendo las cosas por su nombre, señalando los victimarios donde quiera que ellos se encuentren. Rafael Uzcategui, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Él es coordinador general de Provea, el Programa Venezolano de Educación y Acción, que hoy está de aniversario. 33 años luchando por los derechos humanos, como ellos lo han expresado perfectamente en sus redes sociales. Gracias. Además, por todo el trabajo que realizan. Nosotros, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Instituto de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.